Antes de comenzar con la palabra, ¿cuántos se acuerdan del pastor Mario Esteves? Amén. Pues la iglesia, su congregación les envía saludes a todos y bendiciones. Amén. Y pues estuvimos compartiendo un tiempo con ellos y verdad, como dijo nuestro hermano Ulises, de que se está orando. Bueno, me dijeron que era vigilia hoy, ¿verdad? Entonces me dijo está diciendo el hermano Ulises, ¿verdad? De que vamos a estar orando en base a que al hermano pastor profeta Tito Pérez, que va a venir acá. Yo estuve en la iglesia de ellos también, del profeta, y con el hermano Mario Esteves. Y pues es una bendición, ¿verdad? Sí, que como dijo el hermano Ulises, de que nos habilite, que pueda despertar a los dormidos, ¿verdad? Y que puedan avivarse los dones del Espíritu acá, ¿verdad? Porque es algo bonito, ¿verdad? Como dijo nuestro pastor Ángel, de que si yo te lo cuento, dice, es mejor que tú lo veas. Y pues nosotros lo vimos y pues es de grande bendición, pero un día pues, ¿verdad? Vamos a nosotros a ser mejores, no iguales. Amén. Entonces hay que anhelar más, hermano, porque nosotros hay que anhelar mucho más. Amén. Pero hay que ser obediente, ¿verdad? A la palabra y obediente a humillarnos al altar, porque eso sí lo tienen estos hermanos. Ellos sí se humillan en el altar, sí lo buscan. Ven algo maravilloso en el altar porque sí lo buscan, grandes y chicos. Y es una bendición. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la palabra y les traigo un tema que cuando me dijo el pastor que tenía que predicar también, dije, ¿qué les voy a hablar a los hermanos? ¿Qué les puedo decir? Y empecé a pensar en tres temas y me fui pensando y nunca pude hacer nada. Mientras venía de la iglesia, del hermano Mario Esteves, venía en el camino y yo venía meditando, porque tenía que manejar mucho también, y venía meditando en qué podía predicarles, qué podía hablar, pero se me vino un tema, puede ser sencillo, pero a la vez complicado, pero muy extenso, pero tal vez me quede solo en la introducción, y pues ahí lo vamos por el tiempo, ¿verdad? Vamos a hacerlo algo corto, pero un tema que se llama Conócete a ti mismo. Yo quiero que empecemos de esta manera. Pregúntele al que está a la par si se conoce a sí mismo. Bueno, tal vez le contestaron que yo no, que yo sí me conozco bien, pero en realidad no los conocemos bien. Nosotros mismos no los conocemos bien. Porque muchas veces usted ha hecho algo y usted dice, no conocía esa parte de mí. Yo no sabía que era tan hábil para esto. Pero no es usted, es el Espíritu Santo. Pero veamos de que no los conocemos a nosotros mismos. Entonces yo traigo esta palabra, quiero leerles Lucas capítulo 14, verso 1. Bueno, si quiere leer su Biblia. Y dice así esta bendita palabra. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, es lícito sanar en día de reposo, mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacaría inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le pudieron replicar a estas cosas.
Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado a alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube a más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será exaltado. Dijo también al que la había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos y a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero serás recompensado en la resurrección de los justos. Sigamos leyendo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelvo el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo a su señor: se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Le leí todo esto porque aquí hay muchas características que muchas veces las podemos cometer. Y podemos decir que nos conocemos a nosotros mismos. Hay personas de que dicen: yo soy directo para hablar, yo digo las cosas en la cara. Pero no hay personas así. No lo hay. No lo hay personas así. Digan lo que digan las personas, no hay personas así. Entonces yo quiero leerles esto, y también en Lucas capítulo 14, en el mismo capítulo 14, verso 27 dice: pero se va a leer una versión que se llama Torres Amat. Dice: y el que no carga con su cruz y me sigue tampoco, dice, puede ser mi discípulo. Me llama la atención de que esta versión dice: tampoco puede ser mi discípulo, porque él está refiriéndose, Jesús, en esta parábola a los expertos, a los intérpretes de la ley, a los fariseos, los que más sabían de la palabra. Entonces, pero aquí dice, les está diciendo todas las cosas, cómo van a suceder, cómo va a pasar. Pero les dice él: pero tampoco el que no tome su cruz y no me sigue, tampoco, dice él. O sea, como que dice aquí, él dice: no, momentito, falta. El que no tome su cruz y no me siga, no puede ser mi discípulo, dice él. Porque estos hombres también ya sabían de la palabra. Estamos hablando de los intérpretes de la ley, de los fariseos. Pero ¿qué el Señor les está diciendo? Un momentito, tampoco, falta algo, tampoco. El que no tome su cruz y me siga no puede ser mi discípulo. Aquí veamos que en términos de mercadeo, la propuesta de Jesús para seguirle no es agradable. Porque está diciendo: tomen su cruz y síganme. Porque no está diciendo, no está ofreciendo lo que muchas religiones ahora en día ofrecen. Más cuando se está ofreciendo las religiones como prosperidad financiera, salud, ausencia de problemas, casa, carro, becas y hasta el cielo anticipado.
porque hay congregaciones que lo hacen. Pero veamos que la propuesta de Jesús de tome su cruz y sígame en términos de mercadeo para una ganancia no es favorable, porque no está diciendo tome su cruz. No es algo fácil tomar la cruz y seguir al Señor. Entonces yo acá quiero ver también de que, le digo que frente a este panorama actual, la propuesta de Jesús no es muy favorable. En Lucas capítulo 9, verso 23 dice, y Jesús les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. La palabra dice que cada día, no cada mes o cada año que tomemos la cruz. Y veamos de que los ladrones que crucificaron con Jesús, a Jesús, cuando Él llevó su cruz, era una cruz pesada. Entonces, la cosa es de que nosotros, dice la palabra, que el Señor les decía a todos, pero luego dice, si alguno quiere, pero el llamado es para todos. Entonces, aquí quiero ver algo importante, de que el Señor está haciendo el llamado a todos. Pero Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígueme. Entonces veamos de que el Señor está diciendo, pónganme atención, el Señor, si quieren, a todos vengan, pero si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígueme. En el episodio de la muerte de Jesús, yo quiero que a ver si podemos comprender algo que pasa en el episodio, en la muerte de Jesús. Quiero que usted lleve su mente y se traslade a ver el episodio, cuando están las tres cruces, cuando Él está crucificado juntamente con los dos ladrones. Y ahí estaba Jesús crucificado, muriendo lentamente por nosotros, derramando su sangre para perdón de pecados nuestros. Y entonces ahí estaba Jesús, pero a su lado habían dos ladrones, que ellos estaban siendo crucificados por su mal proceder, a la diferencia de Jesús, que injustamente lo estaban crucificando. Entonces, más adelante les voy a explicar algo. Para muchos podían ver tres cruces iguales, pero Dios veía tres cruces diferentes. Pero la gente podía ver, crucificaron a tres, pero Dios veía tres cruces diferentes. Entonces, Él solo dice de que había tres cruces diferentes. Uno de los ladrones que estaba ahí nos muestra la diferencia en donde dice, en Lucas capítulo 23, verso 41, dice así, nosotros a la verdad justamente padecemos dice, ¿por qué recibimos lo que merecieron nuestros hechos? Mas ningún mal hizo. Está hablando un ladrón de Jesús que ningún mal hizo. Pero está diciendo Él, mas nosotros a la verdad justamente padecemos y aquí viene un punto que quiero tocar. ¿Qué Él está diciendo? Nosotros en esta cruz estamos había una cruz las dos cruces de los ladrones que eran y la cruz de Jesús que era para. Porque la cruz de Jesús es para, no era por. Entonces Él dice, por nuestros hechos estamos padeciendo, justamente no merecemos. Dice entonces, porque la cruz de Jesús tenía otro sentido. Entonces tenía otra razón de ser, según el Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí quiero que vea el otro punto, que está diciendo de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para. Entonces, la cruz de Jesús era para, no era por. Porque está diciendo de que para dar su vida en rescate por muchos. Y la cruz de los ladrones está diciendo que ellos es porque lo merecemos. Pero la cruz de Jesús era para un propósito, para salvar a muchos. Por eso para nosotros poder entrar al plan divino. Entonces Jesús estaba haciendo
lo hacía. Aquí encontramos la diferencia, lo que le digo, pues la cruz de Jesús era para, es decir, que la cruz de Jesús tenía un propósito. Quiero que entienda este concepto porque en su vida pueden cambiar muchas cosas. Si usted entiende qué cruz está cargando. Si está cargando una cruz por o está cargando una cruz para. Porque la cruz de los ladrones era por sus hechos, por sus acciones. Pero la cruz de Jesús era para un propósito. Era para un propósito. Él estaba siendo crucificado injustamente. Entonces, las cruces, algunas son por, les digo, y otras son para. Y es por lo que hicimos ahora estamos cargando una cruz con consecuencias. Son las cruces por nuestras consecuencias, por algo que hicimos en el pasado. Entonces estamos cargando una cruz por consecuencias y otras son para algo que Dios quiere hacer en nuestra vida con el fin de cumplir su propósito en nuestra vida. Entonces, es importante que aprendamos a diferenciar qué cruces estamos cargando en nuestra vida, porque les digo que unas cruces son por y otras cruces son para, por algo que hicimos en el pasado. Estamos cargando una cruz por, pero nosotros tenemos que diferenciar. Así que para que Dios haga un propósito en nuestra vida, tenemos que cargar una cruz para un propósito. No sé si me estoy dando a entender, si no para comenzar nuevamente. Entonces quiero ilustrarles por medio de un ejemplo. Quiero darles dos ejemplos, pero al final les voy a dar otro. Pero quiero darle un ejemplo rápidamente para que podamos entender lo que le quiero transmitir en esta hora. En una fábrica despidieron a 2 personas. Una persona era una persona de que no le gustaba llegar tarde al trabajo, le daba muchos problemas a los compañeros de trabajo y pues hacía muchas cosas que no tenía que hacer y no sacaba su trabajo y le recargaba más trabajo a los demás y por fin, bueno, era una persona muy problemática y pues la despidieron. Y hubo otra persona que muy responsable, llegaba temprano a sus trabajos y con muy buenas características como las suyas y pues lo despidieron. Eso puede pasar, ¿verdad? Aunque sea muy buen trabajador, puede pasar. Pero ¿sabe por qué pasa? Porque carga una cruz para un propósito y no una cruz por consecuencias de las acciones. Entonces, de la primera persona tal vez pueda que nunca le cueste encontrar trabajo por las malas recomendaciones y porque sigue cargando una cruz por sus consecuencias y no quiere reconocer absolutamente nada para poder cambiar sus consecuencias a una causa. Entonces, estas personas cargan con la cruz de desempleo. Las dos cargan con la misma cruz. Quiero que me entienda esto. Le estoy diciendo de que la cruz es la misma, pesa lo mismo, pero el propósito de la cruz es distinto. Entonces, estos cargan con una cruz de desempleo, pero a la persona que le dije que no le gustaba hacer su trabajo bien, tal vez no encuentre trabajo, le cueste, pero él siempre va a estar quejándose y injustificándose por sus consecuencias, como el ladrón en la cruz. Le dice, si eres el Cristo, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esta persona va a estar igual. En cambio, el otro que lo despidieron, que carga su cruz, le está diciendo como el otro ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, esta persona, la segunda que le estoy diciendo que la desemplearon, él tomó su desempleo como dice, bueno, ya sería de Dios, tenía que descansar, dice, ¿verdad? Pero viene y encuentra un mejor trabajo y le dan una buena posición o tal vez se vuelve un empresario, su trabajo le estaba estorbando o algo estaba sucediendo o el mismo trabajo pero mucho mejor, con mejores prestaciones, pero porque no está quejándose, no está diciéndome bájenme de esta cruz, sino que la sigue cargando. Entonces, veamos de que es una cruz por consecuencias la que jala a las personas que se están quejando de sus causas.
es por las consecuencias. El solo entender que hay estos dos tipos de cruces en nuestra vida nos cambiará y nos fortalecerá en medio de las pruebas que estemos pasando. Porque vamos a entender por qué están pasando las cosas, pero al diferenciar qué cruces estamos cargando. Entonces, Jesús también nos enseña la forma en la que debemos llevar nuestra cruz. Él nos dice, tome su cruz cada día y sígueme. Sea cual sea el tipo de cruz, si es una cruz por o una cruz para, la forma de llevar la cruz va a ser la misma. Va a ser la misma, a cuestas. Porque dice que es se llama Golgota, donde crucificaron a Jesús. Y es como Gólgota, gracias. Donde crucificaron a Jesús y tenía que subir una cuesta. Entonces, sea cual sea la cruz, sea por o para, la forma de llevar la cruz va a ser la misma. Pero hay una diferencia. Bueno, dos diferencias. Debemos de llevar nuestra cruz cada día teniendo en presente que no debemos afanarnos por el día de mañana. Teniendo en presente que Dios tiene el control de nuestra vida y que cada día trae sus problemas. Y que el Señor dice que venid a mí los cansados. Entonces nosotros debemos refugiarnos en Él. Y entonces ahora bien, hay dos formas, les digo, de cargar las cruces por consecuencias. Y lo vemos en la forma que la cargaron los dos ladrones que crucificaron al lado de Jesús en el Golgota. La forma incorrecta de llevar la cruz de consecuencias la encontramos en Lucas capítulo 23, verso 39. Y dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto es lo que le decía, de que este hombre tiene una cruz por sus consecuencias. Le está diciendo al Señor, si tú eres el Cristo. ¿Cuántas veces a usted le han dicho, si tú eres cristiano, ¿por qué te está pasando esto? Si tú oras, ¿por qué te pasa esto? Si tú ofrendas, ¿por qué te pasa esto? Si tú diezmas, ¿por qué te pasa esto? Si tú. Nos encontramos esto. Entonces veamos la diferencia en las cruces. Tal vez me está escuchando mucho que digo cruces, ¿verdad? Pero yo quiero de que veamos lo que veamos lo que la diferencia en cargar una cruz por y una cruz para un propósito. Una cruz por nuestras consecuencias, pero una cruz para un propósito, como la que el Señor cargó para un propósito. Entonces la cruz de consecuencias no se carga así. Para llevarla, la cruz de consecuencias debemos mirar cuál es la causa que me llevó a la consecuencia. Entonces, pero en este caso, veamos a este ladrón de que estaba injurando a nuestro Señor. Este ladrón que estaba injurando a nuestro Señor, él no quería, él no estaba tratando de salvarse de las consecuencias de sus errores. Él no estaba tratando de salvarse de las consecuencias de sus errores. Él no reconocía su pecado. Porque usted lo ve ahí que él no reconoce su pecado. Él solamente ve su condición actual y quiere librarse de las consecuencias que estaba pasando en ese momento. Entonces, es más, si Jesucristo hubiese accedido a la petición de él, si él hubiera bajado de esa cruz, ese hombre hubiese seguido siendo un ladrón. Si el Señor, hay en dos ocasiones que el Señor, antes, veamos en este pasaje, hay en dos ocasiones que al Señor le hacen esta oferta. Una se la hace Herodes y otra a este ladrón. Pero si el Señor hubiera accedido, hubiera seguido lo mismo. Este hombre hubiera seguido siendo un ladrón. Por eso es que la mayoría de personas no le tienen miedo al pecado. Quiero que me entienda esto. De que este hombre estaba injurando a nuestro Señor y tratando de salvarse de las consecuencias, nada más. Él quería salvarse de las consecuencias. Entonces, él no reconocía su pecado. Él solamente veía su condición actual y salvarse de las consecuencias. Simplemente eso es lo que él veía.
Entonces lo que quiero dar a entender es que la mayoría de personas no le tienen miedo al pecado. Ni siquiera rechaza el pecado. Y ni siquiera les duele pecar. Lo que le tienen miedo es a las consecuencias. Eso es lo que pasa con la mayoría de personas. Y aquí le puedo decir una advertencia. Mucha iglesia de Cristo lo está haciendo también. Se está desviando y no le están teniendo miedo no le están teniendo miedo al pecado. Simplemente las consecuencias. Piensan. Pero es más, si las personas pudiesen pecar y librarse de las consecuencias, lo harían todo el tiempo. Pero como hay consecuencias por el pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, es por eso que el ladrón injuraba a nuestro Señor, tratando de librarse de las consecuencias. Lo que tratan de encontrar los que tienen cruces es a alguien que les ayude a llevar sus consecuencias. Entonces, esto claramente lo vemos en el pasaje que estamos estudiando ahorita. Para las cruces de consecuencias no hay ayudadores hasta reconocer. Por las cruces de consecuencias. Hasta reconocer hay ayudadores. Para las cruces de un propósito hay ayuda divina. Lo dice Marcos capítulo 15, verso 21. Dice, y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, y le obligaron a que llevase la cruz. Entonces, para la cruz de propósito hay ayuda divina. Pero a las cruces, por consecuencias, por acciones, no hay ayuda divina hasta reconocer. La manera correcta de cargar la cruz, la manera correcta de cargar la cruz la encontramos en Lucas capítulo 23, verso 40. Y dice así, respondió el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Es cuando el ladrón le está diciéndole al que injuraba a nuestro Señor, fíjate lo que estás pasando y sigues pecando. ¿Acaso no temes a Dios? Mira lo que estás haciendo, cómo lo estás llevando tu vida y aún así no le temes a Dios. Es que no es el temor a Dios, sino el temor a las consecuencias que tienen algunos. Porque saben de que va a pasar algún problemita más adelante. Entonces, de acuerdo a este pasaje, lo primero que hace este ladrón es reconocer quién es Jesucristo. En pocas palabras, lo que este ladrón está sensato, le está diciendo a este ladrón necio, usted sí es bobo, mi hermano, viendo de que a unos minutos de encontrarnos con el papá, usted está ofendiendo al hijo. Eso es lo que le dice este ladrón sensato al ladrón necio, que está ofendiendo al Señor. Es decir, de que este hombre reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Ese es el primer paso para llevar nuestra cruz correctamente. Debemos reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y como Salvador. Amén. Para la manera correcta de llevarlo. Pero tal vez usted me puede decir, yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Y yo le puedo decir de que hay personas que se miran cuando han aceptado a Cristo en su corazón y personas que no. Aunque lleven años en una congregación, se les puede ver. Porque cuando se mire una persona de que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, se le puede notar. Hay diferencias en las personas. Y no les voy a decir qué diferencias se pueden ver, pero se puede ver la diferencia en las personas cuando de veramente han aceptado a Jesucristo en el corazón. Usted me puede decir, sí, yo lo acepté. Yo le puedo decir, yo acepté a Cristo en mi corazón también. Pero ahora yo le pregunto, porque me puede decir, ¿cómo yo voy a reconocer a Jesucristo si ya lo reconocí? Ahora yo le pregunto, ¿lo está tomando en serio? ¿El haber aceptado a Cristo en su corazón? Es una pregunta que quiero, dos preguntas. ¿Lo está tomando en serio? ¿Lo estamos tomando en serio el haber aceptado a Cristo en nuestro corazón? ¿O lo estamos pensando?
van a transcurrir los años y lo vamos a estar pensando. Porque podemos aceptarlo, ¿verdad? Pero ¿lo tomamos en serio? Es ahí, es el asuntito de que debemos de meditar qué cruz estamos cargando. Si estamos cargando una cruz por consecuencias o estamos cargando una cruz para un propósito divino de Dios. Porque si estamos cargando una cruz y vamos a seguir como uno de esos ladrones en la cruz, diciendo si eres, sin reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, pues Él dice que Él dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 23, verso 41. Él le dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Esto es lo que está diciendo el ladrón sensato. Este ladrón aquí él no está tratando con la consecuencia. La consecuencia, él no está tratando con la consecuencia en ese momento. Él está pasando su problema, lo que él está sucediendo, lo está viviendo. Pero él no está tratando con la consecuencia, ni está diciendo, bájeme de la cruz. No, él está diciendo, yo he pecado, yo cometí errores, y por eso es que estoy aquí. Él está tratando con la causa de su situación. Él no está reclamando por la consecuencia de lo que le está sucediendo. Él está tratando con la causa. En ningún momento él está renegando diciendo, bájenme de la cruz. No dice él, yo cometí errores, yo pequé, ahora yo tengo que estar aquí. Esa es la causa. Pero es la diferencia en la cruz que está cargando. Entonces, dice de que en Lucas capítulo 23, verso 42 dice que dijo, esto es lo tercero que este ladrón hizo, fue seguir a Cristo. Va a decir, si usted estaba crucificado. Pero esto es lo tercero que hizo este ladrón, seguir a Cristo. Lucas capítulo 23, verso 42 dice así, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo al Señor, él decidió seguir a Cristo. Esta fue una decisión de seguir a Jesús a donde él fuera. Él no estaba preocupado porque Jesús le resolucionara sus consecuencias, no. Él había decidido en su corazón que a donde Jesús le llevara, él iba a ir ahí. Eso es lo que estaba diciendo este ladrón. En resumen, esta es la mejor forma de llevar nuestra cruz de consecuencias. ¿Cómo hizo este ladrón? Porque digamos la cruz es de consecuencias. Lo primero es reconocer a Jesús como el Señor y Dios de nuestra vida. Lo segundo es reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Y lo tercero es seguir a Jesús donde Él quiera que vaya Él o donde Él quiera llevarnos a nosotros, de seguirlo. Entonces, si así lo hacemos, recibiremos ayuda de Jesús para cargar con las cruces de consecuencias. Porque pues fue lo que hizo este ladrón para poder tener ayuda por la cruz de consecuencias. Su única condición de nuestro Señor es de que le aceptemos a Jesús como nuestro Salvador de nuestra vida, reconociendo nuestro pecado y arrepintiéndonos y seguir a Jesús donde Él quiera que vaya, cargando nuestra cruz cada día a cuesta, como les dije, que donde lo crucificaron tenían que subir, pero a cuesta de muchas cosas cargando nuestra cruz, porque podemos dejar la cruz a un lado. Y el Señor nos invita a que cada día, porque así algún día Él caminando, como dijo aquí Brian, ¿verdad? Que dijo que el Espíritu Santo hay que llevarlo de la mano, dice que es el amigo mejor que puede ser el Espíritu Santo. Así Jesús camina con nosotros, pero nosotros cargando nuestra cruz cada día. Un día el Señor va a volvernos a ver y Él nos va a dar ayuda divina, viendo con nuestro esfuerzo, nuestro empeño por estar, porque tantas cosas que nos suceden, porque las cruces son todos esos problemitas que vienen a su vida cada día. Entonces cada día trae su cruz. Le digo, la cruz va a ser la misma, pero cada día trae su cruz. Entonces dice que lo va a ayudar el Señor.
Cristo en su infinita misericordia transforma esas cruces de consecuencias en una cruz de propósito. Lucas capítulo 21, verso 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, veamos de acá aquí a este ladrón, esta cruz de consecuencias, cuando él le dijo, acuérdate de mí. Esta cruz de consecuencias fue una escalera para el paraíso. Porque si él hubiera estado como el otro ladrón, solo, dice la palabra reclamando, hubiera estado así, quejándose, él no hubiera llegado al paraíso. El otro se fue para el infierno, pero el otro fue a un lugar muy especial. Este fue al paraíso. Esta cruz de consecuencias se transforma en una escalera para el paraíso. Esta es la invitación que quiero hacerle hoy en esta noche, de que usted revise qué cruces está cargando, que revise las cruces de consecuencias que está cargando en su vida y que hay que pedirle a Dios que las transforme en cruces de un propósito. Amén. Porque es una cruz, la cruz es una cruz de todas maneras. Va a tener que cargarla sea como sea, pero la cruz para un propósito tiene dos cosas, dos ayudas, que dice que la primera es de que seguramente Dios va a enviar ayuda divina. Y la segunda es de que es un castigo la cruz, pero Dios la va a convertir en un peldaño, en algo para escalar hacia el paraíso. Entonces, si tu cruz se convertida en escalera te va a llevar al ascenso al plan de Dios, a un plan divino para tu vida. Una cruz para un propósito. Dice Lucas capítulo 17, verso 1. En la versión Torres Amat dice, yo quiero que recuerde esto también. Dice ahí, dijo también a sus discípulos, imposible es que no sucedan escándalos, pero hay de aquel que los causa. Entonces yo quiero que leí esta versión porque está diciendo, es imposible que no hayan escándalos. Escándalos puede ser chambre, que es lo más común, falsas calumnias. Pero veamos de que las personas de que les causan estos escándalos cargan con una cruz para un propósito. Y las personas que causan los escándalos cargan una cruz por sus malas acciones. Yo quiero que vea esto, mi amado hermano, desde el momento que usted decidió, porque aquí está diciendo, tome su cruz cada día y sígueme. Desde el momento que usted tomó esa decisión de tomar esa cruz y seguir a Cristo, siempre habrán dificultades, contratiempos, porque su cruz, ya le digo, es para, no es por su cruz. Entonces, desde el momento que usted tomó esa cruz, van a haber muchas dificultades, van a haber siempre escándalos. Pero recuérdese que su cruz es para. Recuerde esto siempre, la diferencia. Una cruz es para y la otra cruces son por consecuencias. Jesús ya sabía, pues le dio su propósito en la cruz que cargaba él era para. Su propósito entonces, él no le hizo cambiar su propósito de cargar su cruz. En ningún momento. Le digo que el ladrón en la cruz le dijo, si tú eres el Cristo, demuéstralo, sálvate a ti mismo, pero sálvanos a nosotros también. Esa es una. Pero tuvo una oferta también de Herodes. Dice Lucas capítulo 23, verso 8 al 9. Dice así. Dice, Herodes se alegró en sobremanera de ver a Jesús, porque hacía mucho tiempo que deseaba verlo, por las muchas cosas que había oído de él, y con esta ocasión esperaba verlo hacer algún milagro. Y le hizo pues muchas preguntas, pero él no le respondió nada. El Señor hubiera quedado libre, pero nosotros nos hubiéramos condenado. Veamos de que es una oferta que le hicieron. Ahora bien, yo le pregunto a usted, y me hago la pregunta yo.
si usted carga una cruz para un propósito divino de Dios para su vida, para un futuro, y si a usted le hacen una oferta tentadora, ¿qué haría? ¿Va a cambiar su cruz para propósito por una de consecuencias? Veamos de que esta es una oferta tentadora que le hicieron al Señor. Porque Él dice que cuando Él iba a orar, Él sudaba como gotas de sangre. Porque Él sabía lo que iba a suceder con su cuerpo, lo que le iba a pasar. Pero si usted supiera lo que le va a pasar, y antes de que el Señor se lo lleve, le hacen una oferta de vida, ¿se quedara? Porque es una oferta de vida que le estaban haciendo. Es duro, mi amado hermano, pero es de pensarlo. Dice que le hacía muchas preguntas, pero Él no respondió nada. En ese momento es que se hacen los propósitos, ¿verdad? Pero yo quiero ver otro ejemplo, que vamos en Zaqueo, en Lucas capítulo 19, verso 8 al 10. Dice de que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Verso 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Veamos de que aquí vemos el otro ejemplo con Zaqueo. Él tuvo que pararse, pero a él le costó, porque dice que se subió a un árbol del sicómoro para poder ver al Señor, porque era el único lugar que nadie se subía. Pero ¿por qué cree que nadie se subía? Dice la Biblia, lo bueno que la Biblia dice, árbol de sicómoro, y usted busca en Google, el árbol de sicómoro tenía unas espinas como de 2 pulgadas. Entonces, ¿quién se va a querer subir? Ahora bien, veamos de que él se pone en pie y dice: ahora yo cambio, yo reconozco que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios. Ahora yo te voy a seguir donde tú quieras que vayas, yo te voy a seguir. Pero ¿cuánto cuesta levantarse? Vea que esto nos cuesta muchas veces salir de la banca para poder estar en la presencia del Señor. Y por eso muchas iglesias, los altares, les tienen un gran respeto. Y muchas veces nuestro pastor ha dicho que este es un lugar muy peligroso para resbalarse. Y es cierto, es un lugar muy peligroso acá. Es muy peligroso. Entonces, Zaqueo se tuvo que poner de pie, levantarse y hablar y cambiar su cruz por una cruz para. Así nosotros, aunque nos cueste, ¿verdad?, levantarnos y buscarnos y buscar de Dios, humillarnos delante de Dios. Cuesta, como le digo, levantarse, porque es un ego que muchas veces nosotros lo traemos y no queremos, como dice, dar nuestro brazo a torcer, y muchas veces pasar al altar y venir al altar, ¿verdad? Porque, bueno, yo le digo porque estuve tal vez en estas iglesias y estuve viendo que toda la gente pasa. Entonces tal vez estoy diciéndole esto por esto, pero la cosa es de que es bonito, ¿verdad? Ver de que ver aquí a Zaqueo que él se levantó. Él dijo: ya no más voy a cargar una cruz mi cruz va a ser para. Pero tomar la decisión y reconocer qué tipo de cruz se está cargando en su vida. Ya para ir concluyendo, cuando le leí Lucas capítulo 14, en la parábola de la gran cena, veamos de que dice que el padre de familia se enojó, dice, y manda a su siervo a buscar a los pobres, a los mancos y a los cojos. Porque dice, había hablado de los intérpretes de la ley, de los fariseos,
de aquellos que sabían la palabra, pero que no estaban dispuestos a cargar una cruz para, sino solo por consecuencias. Entonces el Señor manda llamar a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, porque estos iban a estar dispuestos a cargar una cruz para propósito. Dice en Mateo capítulo 21, verso 31, que está hablando de una parábola también, cuando el Señor le dice a los fariseos, les habla y les dice de que un padre de familia también le dice a su hijo que vaya a trabajar al campo, y él le dice, sí voy a ir, pero no va. El otro dice, no voy a ir, pero sí va. Pero el otro dice, no voy, pero sí fue. Entonces está diciendo, ¿quién de esto hizo la voluntad de Dios? Entonces, el primero. Entonces, ellos saben, muchas personas saben de la palabra. Pero como le dije al principio, muchas personas saben de la palabra, pero no le tienen miedo al pecado, ni siquiera lo rechazan. Y no le tienen miedo al pecado para nada. Lo que le tienen miedo es a la consecuencia. Y eso es lo que sucede aquí, porque él dice el Señor, ellos dicen el primero, dicen ellos. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y esto es un problema, mi hermano, una advertencia que es grande, porque él está diciendo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios y no ustedes. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que analizar qué tipo de cruz vamos a seguir cargando en nuestra vida. Dice así también, segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Está hablando de su casa el Señor. Entonces, mi hermano, yo le hago la invitación. El tema le dije que se llamaba Conócete a ti mismo. Hágase la pregunta, ¿me conozco a mí mismo? Y analice qué tipo de cruz usted está cargando en su vida, qué tipo de cruz yo estoy cargando en mi vida. Si es una cruz para un propósito divino, es una cruz por mis malas acciones, por algo que yo cometí en el pasado. La invitación, mi hermano, es de que nosotros, si yo le pregunto a usted, ¿cuántos saben que Cristo pronto viene? Tal vez algunos van a contestar, otros no. Pero si yo le digo, levante la mano, ¿quiénes creen que Cristo pronto viene? Tal vez sí la levantan todos y puedo ver si sí lo están esperando o no. Pero todos lo sabemos. Pero hay cosas en el camino que nosotros debemos de analizar y de pensar lo que estamos sucediendo. Nosotros debemos de ver qué tipo de cruz estamos cargando para poder tener ayuda, para no tener un peso muy grande. Porque estos ladrones no les ayudaron a cargar su cruz. A Jesús sí le ayudaron a cargar su cruz. Pero la invitación del Señor es de que nosotros cada día tomemos su cruz y le sigamos a cuestas de muchas cosas, de muchos problemas diarios que usted va a transcurrir en su vida. Pero aún así, usted tiene que saber que es una cruz para un propósito. Tarde o temprano ese propósito se va a cumplir en su vida y usted va a estar satisfecho en haber cargado esa cruz para un propósito. Porque si seguimos cargando una cruz por consecuencias, nos va a costar mucho en este caminar cristiano y vamos a seguir iguales. No vamos a tener una mejoría. Entonces la invitación, mi amado hermano, es de que revisemos qué cruz estamos cargando, si nos conocemos a nosotros mismos. Porque eso es lo que debemos de ver, que si nosotros mismos nos conocemos. Pero es muy difícil, mi amado hermano, cuando nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos, no nos conocemos a nosotros mismos. Y a veces decimos, bueno, los que estamos casados, le decimos, yo te conozco a la esposa,
o la esposa le dice, yo te conozco al esposo, pero no los conocemos, ¿verdad? Por muchos años. Yo no sé aquí quién es el que tiene más años de estar casado, pero si yo le pregunto que si conoce en realidad bien a su esposa, tal vez me va a decir, no, ¿verdad que no? Entonces, lo mismo viene en el caminar cristiano. Aquí estamos nosotros en una escuela y ¿conocemos bien al maestro? ¿Al Señor? No lo conocemos bien, porque muchas veces murmuramos de lo que Él dice, de lo que Él habla, a través de su palabra, a través del consejo de su palabra. Muchas veces se murmura o se hace caso omiso, simplemente se deja así. Entonces aquí estamos caminando igualmente con una cruz, pero la invitación del Señor es de que seamos como aquel ladrón sensato. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo he pecado, yo merezco lo que estoy pasando, sí, pero yo no me importa. Yo lo que quiero es estar contigo. Yo quiero ir a donde tú vayas, donde tú quieras llevarme, ahí yo quiero estar. Eso es lo que debemos de analizar nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar. ¿Cómo estamos preparados para recibir al Señor? Si en esta noche, dijo la hermana que ministró la ofrenda, si en este momento, no en esta noche, en este mismo momento, viniera el Señor, ¿a cuántos de nosotros nos llevaría? ¿A cuántos de nosotros? El Señor nos levantaría en esta noche. Eso es lo que yo quiero dejarle pensando hoy en esta noche. Quiero dejarle ese pensamiento de que usted analice qué cruz está cargando. Porque la cruz va a ser la misma, la forma de llevar va a ser la misma, pero la cruz va a ser distinta. Les digo, todo el mundo puede ver que la cruz es igual, pero Dios no la ve igual. Dios ve un anhelo, un propósito en usted, en cada uno de ustedes. Él ve el esfuerzo, el empeño que usted pone por estar en su casa. Él dice que donde 2 o 3 congregados en su nombre estén, dice que Él va a estar en medio de ellos. Y eso es lo maravilloso, que Él promete estar ahí en medio de ellos. Entonces nosotros debemos de confiar en Él, de acercarnos a Él, a su presencia y de meditar, como les digo, en esto. ¿Qué cruz estamos cargando en nuestra vida? Esto es lo que debemos de meditar nosotros. ¿Qué cruz estamos cargando? Amén. Bueno, vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque hoy en esta hora, Señor, se ha expuesto esta palabra, bendito Dios. Yo le pido, Señor amado, y nos convenimos con nuestros hermanos, Señor amado, que usted nos ayude, Señor amado, a reconocer, bendito Dios, a analizar nuestro caminar, bendito Dios, y a identificar, bendito Dios, qué cruz estamos cargando en nuestra vida, Señor amado, que sea una cruz para, Señor amado, un propósito suyo en nuestra vida, Señor amado, y que no sean cruces de consecuencias, Señor amado. Ayúdenos a que día a día, Señor amado, en nuestro transcurrir que caminamos, Señor amado, que su Espíritu Santo vaya con nosotros tomado de la mano, bendito Dios, que usted esté siempre atento, Señor amado, así como leímos ese pasaje, bendito Dios, donde en 2 de Crónicas, Señor amado, donde dice de que usted ha elegido y santificado esta casa, Señor amado, para que esté en ella su nombre para siempre, y sus ojos y su corazón dice que estarán ahí para siempre, Señor amado. Nosotros creemos a esa palabra, bendito Dios, y reconocemos que esta es su casa, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, le pedimos que hoy en esta noche, bendito Dios, que su Espíritu Santo, bendito Dios, haga eco en esta palabra, bendito Dios, en cada uno de los que la escuchamos, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, ayúdenos a ponerla en práctica, bendito Dios, y que su Espíritu Santo, Señor amado, haga obras maravillosas en cada uno, Señor amado, y podamos, bendito Dios Todopoderoso, poner esta palabra, bendito Dios, poderla compartir, maravilloso Dios,
que podamos, Señor amado, entenderla y guardarla en nuestro corazón, bendito Dios, y meditar en ella de día y de noche, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, glorifíquese, maravilloso Dios, en este pueblo santo y amado que es tuyo, Señor amado. Glorifíquese en su nombre, bendito Dios, en esta congregación, bendito Dios, en todos los que estuvieron en esta noche, Señor amado, y en los que no están, Señor Dios Todopoderoso. Pedimos también por ellos, Señor amado, que usted los guarde y cuide de ellos, Señor amado. Oh bendito Dios, ayúdanos a entender el propósito suyo en nuestra vida, oh Dios Todopoderoso. Hoy pusiste esta palabra, bendito Dios, y yo le pido, Señor amado, que no vuelva vacía a usted, sino que haga una obra maravillosa, Señor amado, en la vida de cada uno de los oyentes, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, le pedimos que nos ayude a no salir iguales de este lugar, Señor amado, sino que podamos salir transformados, edificados, bendito Dios, por su presencia, por su Espíritu Santo, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora, Señor amado, le pedimos, Dios Todopoderoso, que se glorifiquen los niños de esta congregación también, Padre bendito. Le pedimos que los guarde y cuide de ellos, Señor amado. Y le pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que su palabra se cumpla, aquella palabra que dice que usted hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, Señor amado. Le pedimos por cualquier necesidad, Señor Dios Todopoderoso, caiga en medio nuestro, bendito Dios. Cualquier enfermedad, cualquier quebrantamiento de salud, Señor amado, o cualquier necesidad espiritual caiga en nuestra vida, Dios Todopoderoso. Le pedimos que se glorifique, maravilloso Dios, que ponga su mano poderosa, bendito Dios, en cada uno de nosotros, bendito Dios, en lo que tenemos necesidad de salud, Señor Dios Todopoderoso. Ahí que ponga su mano en ese problema, Señor, usted, oh Dios Todopoderoso. Y hoy en esta noche obre, bendito Dios, y así pueden haber testimonios, bendito Dios, que usted ha obrado en gran manera, Señor amado. En el nombre de Jesús le pedimos que nos vivifique, Señor amado, que nos restaure, Señor amado, que podamos, Señor Dios Todopoderoso, tomar un vuelo, bendito Dios, que podamos, Señor amado, como el águila, poder volar, Señor amado, que nuestro vuelo, Señor amado, sea bueno, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Padre, le pedimos que se glorifique, Señor amado. Hoy en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, clamamos, bendito Dios, y le pedimos, Señor amado, que nos ayude a no salir iguales, bendito Dios. Ayúdenos, bendito Dios, a que nuestra mente, que nuestro corazón no nos traicione, Señor amado, sino que podamos ser edificados, bendito Dios. En el nombre de Jesús, ayúdenos, bendito Dios, que así como aquella mujer María abrió su corazón para escuchar lo que Pablo hablaba, Señor amado, así su palabra haya sido atendida hoy en esta hora, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Padre, glorifíquese, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, Santo Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias le damos, Señor amado. Quiero más de ti y habitar